La Iglesia Evangélica de Santidad hunde sus raíces en los movimientos religiosos europeos, particularmente de Alemania y de Inglaterra. Estos movimientos fueron el puritanismo inglés y el pietismo alemán. Estos movimientos procuraban purificar la Iglesia y la sociedad desde adentro. Ellos intentaban que la gente y el gobierno de sus países vivieran bajo las reglas del Evangelio de Jesucristo. Los puritanos de Inglaterra, siendo perseguidos por sus creencias, emigraron hacia los Estados Unidos y formaron las primeras 13 colonias de migrantes en el país del norte. Más adelante, los puritanos formaron movimientos. Entre estos movimientos religiosos estaba el movimiento de santidad. Entre los puritanos se formaban otros grupos, particularmente los grupos de los metodistas y de los cuáqueros. Ambos llegaron a formar una sociedad que se llamaba la Sociedad Religiosa para la Promoción de la Santidad. Así comenzó el movimiento de santidad en los Estados Unidos, a partir del segundo gran despertar espiritual. La Sociedad Religiosa de los Cuáqueros, también conocida como los Amigos, enviaron los primeros misioneros a finales del siglo antepasado y llegaron tanto a Guatemala como a Honduras. Eran colportores, distribuidores de Biblias. Se asocian con este trabajo los misioneros Thomas Kelly y Clark Buckley. A través de estos misioneros recibimos por primera vez el mensaje del Evangelio en Honduras. Ahí en la historia, aquí cerca de Santa Rosa, murió uno de los misioneros en esos primeros viajes también con la predicación del Evangelio. Entendemos según la historia que entraron por Copán y Ocotepec. Ellos murieron en el trabajo misionero mientras distribuían Biblias porque fueron infectados con paludismo y no había hospitales ni cuidados de medicina en la localidad. Aquellos primeros dos misioneros, Clark Buckley y Thomas Kelly, que Clark Buckley pereció en el camino cerca de Santa Rosa de Copán. La historia nos relata así, que murió. El 9 de enero de 1903, Thomas Kelly escribía a sus amigos en California: Ya que estoy solo, necesitaré todas sus oraciones más que nunca. Jesús se torna cada vez más precioso a mí, mientras el bendito Espíritu Santo revela su amor más y más cada día. Algún tiempo después también Thomas Kelly murió mientras realizaba su labor misionera. El sacrificio de estos jóvenes misioneros inspiró a muchos otros misioneros a venir a Honduras. En 1914, la Misión de los Amigos envió la primera pareja de misioneros para hacer el trabajo de evangelización en Honduras, radicándose ellos en Tegucigalpa. Ellos fueron la pareja doña Dorotea y don Irving Humberto Camac. Llegaron en mayo de 1914. Según el relato de la señorita Irma Moody, los Camac viajaron en una carreta tirando por bueyes desde San Lorenzo hasta Tegucigalpa. A medio camino pernoctaron en Sabana Grande, donde mientras lavaban sus ropas en el río, se encontraron con un joven que les pidió que llevaran una encomienda a su madre que vivía en Tegucigalpa. Los misioneros accedieron, pero cuando llegaron a Tegucigalpa no podían encontrar hospedaje, puesto que por ser evangélicos no les querían ni alquilar ni vender. Más tarde, cuando se radicaron en una casa alquilada en el sitio donde hoy es el Ministerio de Salud, un domingo, cuando no había llegado mucha gente al culto, llegó una niña. Ella era hija del hombre que les había pedido llevar la encomienda a su madre, doña Josefa, quien había estado leyendo la Biblia. Doña Josefa y una amiga de ella, que era profesora, fueron las primeras alumnas de la primera escuela dominical en Tegucigalpa. La amiga de doña Josefa era la profesora Visitación Padilla. Don Humberto registraba en una carta aquella ocasión de la siguiente manera: Pueden imaginarse nuestro aislamiento. Ciertamente hemos llegado a tierra virgen para el Evangelio, ya que el romanismo ha campeado aquí por unos 400 años. Hay 7 iglesias católicas en estas ciudades gemelas. Acabamos de ponernos en forma para el trabajo. He repartido miles de tratados.
El romanismo se siente molesto y nos están tratando en forma abusiva en el periódico católico local. A mí me llaman el cuáquero. Una de las estrategias que don Humberto utilizó para realizar la evangelización fue el contacto con políticos y personas de influencia. Cultivó la costumbre de visitar el Congreso Nacional y colocar porciones bíblicas y tratados evangelísticos, y dejaron literatura en cada uno de los escritorios de los diputados. Durante las celebraciones especiales, agasajaban a personajes de gobierno o les hacían obsequios. Por ejemplo, en las actas de la Junta Anual del año 1942, encontramos el acuerdo que dice: se acordó comprar un regalo y entregárselo al presidente de la República, general Tiburcio Carías Andino. Por supuesto, la evangelización persona a persona, la educación cristiana y la fundación de nuevas congregaciones constituyeron la metodología más usada a través de todo el país. Más tarde, don Humberto Camac escribía a sus amigos en los Estados Unidos: el enemigo ha estado activo especialmente en la persecución de los nuevos creyentes y en hacer circular reportes calumniosos y escandalosos que no se basan en la verdad. El periódico católico tiene un artículo constante contra mí y la palabra y la obra de Dios encomendada a nosotros. Ahora tenemos 2 o 3 jóvenes que son estudiantes en el Instituto Nacional y están padeciendo amarga persecución. Uno de ellos, sin embargo, dijo: anoche obtuve una gran victoria en los problemas, ya que encuentro en ellos una oportunidad para testificar de Cristo. La ruta desde Honduras hasta Chiquimula parece haber sido más fácil a través del puerto de Amapala. Unos años más tarde, la misionera también pionera de Centroamérica, Matilda Howard, registra la llegada de los primeros obreros guatemaltecos para acompañar a los misioneros norteamericanos en Honduras. El 1 de mayo, con el Señor abriendo la senda, 3 de nuestros obreros nacionales saldrán de Chiquimula hacia Tegucigalpa, trabajando en los puntos intermedios. Armando Peralta irá a través de El Salvador, se embarcará en el Pacífico para Amapala y desde ahí saldrían hacia Tegucigalpa. Así surgieron las primeras iglesias, primero en Intibucá, luego en La Paz y Tegucigalpa, y más tarde en Olancho. La señorita Nelly Tum narra los siguientes procesos. Un vendedor de sombreros, don Félix Jiménez, quien había adquirido un himnario y aprendido a cantar los himnos, recibía instrucciones de los Camac en Tegucigalpa. Él los invitó a ir a su pueblo natal, San Jerónimo, en Tibucá. Luego los llevó a La Esperanza y Yaramanguila, y más tarde llegaron a Jesús de Otoro. En La Esperanza, los primeros cristianos sufrieron mucha persecución al principio. Con todo, llegaron conversiones espectaculares. En Yaramanguila se convirtió la familia Doblado Lara. La señorita Lupe llegó a ser la lideresa de la congregación. En su casa, mientras celebraron un culto, don Felipe Cantarero, un hombre muy católico, tomó una imagen que él mismo había fabricado y la quemó en público. En su regreso a Tegucigalpa, los misioneros visitaron Tutule, Marcala, Santa María, La Paz y Támara. Después de aquel viaje, don Humberto y doña Dorotea, junto con la señorita Magdalena Kramer, hicieron un viaje al este del país visitando Talanga, Guaymaca, Campamento, Juticalpa, Catacamas y otros lugares. Ellos evangelizaron, visitaron de casa en casa y repartieron tratados y porciones de las Escrituras. Hubo ocasión en que ellos viajaban para Yaramanguila a visitar allá, y hubo alguien una vez que los estuvo vigiando para matarlos, y no los tiró porque miró que venía una gran multitud con ellos. Después se convirtió uno de los que estaban allí tratando de matarlos y preguntó quiénes eran los que andaban. Nadie, íbamos solitos, ángeles que protegían a sus siervos. Ellos salían a predicar, había un mercado
y salían a predicar, pero como la gente era un poco belicosa, ¿verdad? Hay veces que les apedreaban, ¿verdad? Pero aún así, con esas dificultades que tenían, porque les proferían, los trataban mal, y entonces ellos no fallaban siempre. Después de La Esperanza, las primeras iglesias organizadas fueron La Paz y Tegucigalpa. Las primeras misioneras que se quedaron por varios años como pastoras de esas iglesias fueron la señorita Isabel Allen y Magdalena Kramer en La Paz, y la señorita Reginalda Zamora, que fue pastora de los creyentes en La Esperanza. Más tarde, en 1920, llegaron a La Esperanza don Eduardo y doña Marta Munsell. En Tegucigalpa se convirtió un estudiante de medicina, quien llegó a ser el doctor Isidro Andino. El doctor Andino fue enviado a La Paz como pastor y estuvo allí hasta el fin de su vida. Yo estaba como de 8 años y tengo 99. Tiene más de 90 años de ser cristiano. Sí. Pero me gustaba oír, y así quisiera yo también, cuando testificaban. Eran gente que se convertían de veras para ganar, no para ahuyentar a la gente. Humildemente predicaban. Después de las primeras damas convertidas en Tegucigalpa, en uno de los cultos de domingo, llegaron 2 muchachos inquietos y juguetones. Un domingo después de la reunión, estos chicos comenzaron a disparar semillas de paraíso sobre la incipiente congregación con unas pequeñas ondas fabricadas de bambú. Los misioneros se disgustaron mucho, pero fueron guiados por el Espíritu para tratar con los jovencitos con paciencia, los cuales fueron convencidos de llegar temprano el próximo domingo para escuchar la palabra. El Señor los llenó de convicción y aquel día fue convertido el primero de los grandes predicadores, un joven nativo de la aldea de El Chimbo, cerca de Tegucigalpa. Era el hermano Juan Emilio Salgado. Poco tiempo después, Emilio fue enviado al Colegio Bíblico Berea de Chiquimula para estudiar y convertirse en predicador. Más tarde, el relato de las crónicas dice: después de esta experiencia transformadora de Emilio, él mismo se consiguió un Nuevo Testamento. Lo leyó de tapa a tapa y acostumbraba a leerlo en voz alta a su madre mientras ella hacía las tortillas. Las mujeres vieron cómo el muchacho había cambiado como resultado de la lectura de aquel libro y desde entonces no le estorbaban para que asistiera a las reuniones de la misión. Durante su primer viaje, acompañando a los misioneros, el muchacho testificaba tan hábilmente que los misioneros comentaron: Emilio juega durante el día como un niño, pero durante la noche predica como un adulto. El fuego de Dios hizo a Emilio uno de los más grandes ganadores de almas desde su conversión. Don Emilio Salgado era el pastor de la Iglesia de los Amigos y predicaba muy elocuente, con la bendición del Señor. Un buen predicador para mí, ¿verdad? La gente, cuando uno los invitaba a las conferencias que iban a ver aquí, ¿quiénes son los predicadores que vienen? Pues decíamos, viene Emilio Salgado. Y como ya algunos los conocían, pues ellos venían aquí, ¿verdad? a las conferencias. Era un tiempo muy especial, ¿verdad? Que si hay una semana, aquí venían de varias partes, venían en bestias, la mayoría, ¿verdad? En 1929 falleció don Humberto Camac en Tegucigalpa. De la misma manera murió doña Marta Munsell el año siguiente. Ambos están sepultados en el Cementerio General de Comayagüela. El esfuerzo, la devoción y el amor con que esta gente trabajó a las generaciones posteriores nos ha animado y motivado para seguir trabajando en la obra del Señor. Para reforzar la falta de aquellos misioneros, llegaron otros nuevos, Elisa Stone y Juana Taylor. Más tarde llegaron los esposos Arturo e Irene Snasi, juntamente con la señorita Joy Riederhoff, a quien le llamaban cariñosamente señorita Joya. Los Snasi
fueron asignados a la Iglesia de la Esperanza en Tibucá, mientras la señorita Joya fue enviada a Marcala. Don Arturo Esnaz le dio una vaca a mi papá para que lo ordeñara, entonces ellos ahí empezaron a evangelizar a mi mamá y a mi papá. ¿Les dio una vaca para que...? Pues ordeñarla y iba don Arturo Esnaz a traer la leche. Entonces en ese medio evangelizaban a mi mamá y a mi papá. Pero mi mamá aceptó, dice, una mañana con doña Irene, porque doña Irene le dijo que oraran por su salvación, pero ya la había evangelizado. Doña Irene Esnaz. Y entonces oraron y dice ella que ella padecía de una pierna, de una canilla que le dolía y era falsa. Pero cuando se levantaron de orar, ella fue sana y salva a la vez. Amén. La señorita Joya no venía como una misionera de carrera como los demás misioneros. Ella había recibido la visión de evangelizar a muchos pueblos a través de los sistemas simples de reproducción del mensaje en audio. Había dedicado toda su fortuna heredada de sus padres para fabricar miles de aparatos tocadiscos y en la grabación de cientos de historias bíblicas en discos de acetato para hacerlos oír de manera manual en cualquier comunidad. Cualquier persona podía evangelizar con aquellos fonógrafos solamente con el movimiento de su mano. Los misioneros en ese tiempo que yo inicié aquí, recuerdo que tenían unas vitriolitas, se llamaban, que había que darle cuerda. Sí. Ajá. Y eso, claro, atraía a todas las edades, más a los niños, y ahí estaban los niños curiosos. Y las esposas de estos misioneros usaban mucho las tarjetas con dibujos llamativos y regalitos, y hacían esto y lo otro. Era un trabajo que sí nos llamaba la atención, que también los pastores los hacían, pero pareciera que como los misioneros por temporada venían, era más pronunciado la forma de trabajar con la gente. Y las cosas negativas, eso sí que había contra los hermanos que venían a Magdalena, porque era un pueblito completamente duro para el Señor y enemigos del Evangelio. Pastores y hermanos que llegaban en bestia tenían que cuidar sus monturas, y si no las hallaban todas atascadas de estiércol, porque la gente hacía eso. Ya para el año de 1932, la obra se había extendido al departamento de Olancho. Entre los primeros obreros hondureños que se mencionan están don Apolonio Rodríguez, don José Almendares, don Emilio Medina, don Alejandro Vivas y don Remigio González. Emilio Medina había sido enviado a la aldea de Guapinol, cerca de San Francisco de la Paz. Don Emilio había sido auxiliado en una enfermedad por las señoritas Elisa Stone y Juana Taylor. Estas misioneras, acompañadas de creyentes nacionales y de la misionera Irma Moody, cruzaron gran parte de Olancho y llegaron hasta Catacamas y alrededores. Dios operó un milagro y don Emilio fue sanado milagrosamente. Para entonces, los misioneros habían logrado ser reconocidos como personas de bien. Sin embargo, la señorita Elisa Stone murió y fue sepultada en Juticalpa. En todo Olancho, nadie había visto antes un entierro evangélico, y el entierro fue acompañado con una muchedumbre de gente. Elisa Stone sirvió al Señor en Honduras por un período corto de 2 años, pero sirvió en la unción del Espíritu Santo desde que llegó al país. Ella sirvió en Tegucigalpa, La Paz, Marcala, La Esperanza y Juticalpa. La señorita Juana Taylor siguió el trabajo de evangelización en Juticalpa y extendía la obra hacia las aldeas vecinas. Me gustaba cómo se vestía esa misionera. Era muy elegante. La señorita Juana era diferente a las otras, muy humilditas. Ella se vestía muy bien y predicaba con mucha elocuencia. Para el año 1934, cuando doña Dorotea regresó de su año de promoción de fondos en los Estados Unidos, vino con ella una nueva misionera, la señorita Zoa Schaub, que más tarde fue conocida como doña Zoila de Lemus. La señorita Schaub fue asignada para pastorear la iglesia en Marcala. Más tarde, en el año 1935, doña Dorotea fundó el Instituto Bíblico de Tegucigalpa.
un puñado de obreros hondureños se preparaban en esta primigenia escuela de educación teológica. El instituto comenzó a funcionar en la misma casa de habitación de los misioneros Camac. Era al mismo tiempo capilla, imprenta e instituto. Un resumen de este período de la Iglesia Santidad, que es el período de los amigos, se puede percibir así. En 1903, los colportores Kelly y Buckley llegan desde California sembrando la semilla de la palabra de Dios a través de la distribución de Biblias. En 1909, dos misioneras residentes en Guatemala, Ruth Esther Smith y Cora Wildman, realizan el primer viaje a la frontera con Honduras. Pedro Leiva aceptó la fe evangélica. En 1914, Irving Humberto y Dorotea Camac con sus dos hijos llegan a Tegucigalpa para hacer la obra misionera. En 1916, Antonio Méndez y Ciriaco Dámaso fueron abriendo brecha y marcaron la línea de congregaciones entre Chiquimula y Tegucigalpa. En 1918, María Teresa Recinos, Elisa Aldana y Ciriaco Dámaso fueron puestos a cargo del creciente trabajo en Copán. Ellos eran los primeros frutos del trabajo evangelístico de don Pedro Leiva. En este mismo año, el centro de Tegucigalpa abrió 2 puntos de predicación, uno en La Esperanza, Intibucá, a cargo de Magdalena Kramer, y la otra en La Paz, dirigida por Isabel Allen y Reginalda Zamora. Es un motivo de alabanza y dar gracias a Dios porque la Iglesia de Santidad es una organización grande y por la afinidad histórica quiero en esta hora felicitarles. Celebrar el centenario es algo grande, es algo de alabar a Dios y les felicitamos. Nosotros el 2003 celebramos el centenario y qué bueno que ustedes están llegando a esta fecha. Les felicito en el amor de Cristo en nombre de la Junta Anual de la Iglesia Evangélica Amigos en Honduras, para todas las iglesias de santidad y los pastores, a muchos que conozco de la Iglesia de Santidad. Les deseo éxitos y que sigan con el mismo esfuerzo y amor por la obra del Señor. Alguien ha dicho que si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado. Aunque no podemos mencionar todos los aspectos pedagógicos de este período de la historia de nuestra iglesia, intentamos al menos subrayar los más importantes. Lo primero que aprendemos de este segmento histórico es que toda institución humana, entre las cuales está la iglesia, tienden a desviarse de su rumbo propuesto. La iglesia tradicional a inicios del siglo pasado estaba acomodada, no tenía competencia y no miraba las necesidades espirituales del pueblo. Un pueblo que estaba sediento de encontrarse con Dios y de ver el testimonio viviente del poder del Evangelio. También aprendemos de la vida, costumbres y abnegación de los primeros misioneros, predicadores y pastores. Ellos abrazaron el ministerio de la evangelización con compromiso incomparable. Eran abnegados en la oración, la búsqueda de la vida santa y la evangelización transformadora. No trabajaron por competencia ni por notoriedad. Todos ellos estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas en el campo sin siquiera pensar en su retiro o jubilación. En su momento, la señorita Irma Moody escribía: Los Camac pasaron mucho tiempo en oración, pidiendo la dirección del Señor en cada paso y orando para que la obra que empezara, aunque no fuera grande, pero que fuera edificada sobre un fundamento de santidad que no podría ser destruida por las persecuciones y las falsas doctrinas, y que fuera establecida una iglesia santa, esperando la segunda venida de Cristo. Pero hay que agradecer a ese legado que los misioneros nos dejaron, que se atrevieron en el mero principio a viajar en condiciones muy difíciles por los caminos, carentes de carretera, diríamos, y medios de conducción de un lugar a otro, pero que se lanzaron al campo y no le tuvieron miedo, y ese es un ejemplo que no hay que olvidarlo. No hay que olvidar esa parte de la historia, y creo que pusieron un ingrediente muy importante para que los que fuimos surgiendo sigamos ese camino ya trazado por nuestros antepasados.
Un tercer aprendizaje de este período es que los líderes fundadores de esta iglesia buscaron algunos elementos estratégicos sobre los cuales fundaron su ministerio. En este caso, hubo dos ejemplos principales de estrategia: la evangelización permanente alcanzando nuevas comunidades y la educación. Después de extenderse a otras comunidades a través de la evangelización, lo primero que los misioneros de los amigos hicieron fue establecer centros de enseñanza, comenzando con la capacitación ministerial para formar los futuros pastores y obreros de la iglesia en formación. Esta es nuestra historia.